En el video anterior vimos en detalle los 4 hechos históricos que respaldan la resurrección. ¿Pero es realmente la resurrección la mejor explicación de estos 4 hechos? Veamos la segunda premisa. La hipótesis "Dios resucitó a Jesús" es la mejor explicación de estos hechos. Ha habido varias hipótesis alternativas para explicar estos hechos, pero ninguna es aceptada hoy por la comunidad académica. Cada una falla en explicar los 4 hechos. Por ejemplo, la hipótesis de las alucinaciones. Esta hipótesis dice que los discípulos creyeron sinceramente haber visto a Jesús porque todos experimentaron alucinaciones masivas, pero no explica por qué la tumba estaba vacía. Además, las alucinaciones hubieran llevado a los discípulos a pensar que Jesús efectivamente estaba muerto porque su espíritu se les apareció, y no que estaba vivo. Más aún, Jesús se apareció no solo una vez, sino varias veces. No solo a una persona, sino a varias personas. No solo en un lugar, sino en lugares diferentes. No solo a individuos, sino a grupos. Y no solo a creyentes, sino a no creyentes también. ¿Qué hay de la hipótesis de la conspiración? Esta hipótesis dice que los discípulos mintieron intencionalmente sobre haber visto a Jesús resucitado. Sin embargo, si ellos mintieron intencionalmente sobre la resurrección, ellos sabían que era mentira, y no hubieran muerto todos para defender una mentira que sabían que era mentira. Además, es muy improbable que se hayan robado el cuerpo de Jesús, porque los soldados romanos estaban cuidando la tumba. Y aunque hubiera sido cierto, ¿cómo sabían los soldados romanos que los discípulos se robaron el cuerpo de Jesús mientras estaban dormidos? Si estaban dormidos. Incluso si se hubieran robado el cuerpo de Jesús, eso no explica las apariciones. Y si alguien más se hubiera robado el cuerpo de Jesús, eventualmente se hubiera sabido. Más aún, creer que Jesús ha resucitado no hubiera sido una conclusión natural al ver solamente la tumba vacía, como para que los discípulos estén tan seguros que arriesgan sus vidas por eso. De hecho, los discípulos eran judíos. Culturalmente, ¿de dónde sacaron ellos la idea de que Jesús había resucitado? Eso es totalmente contrario a la manera de pensar judía. Finalmente tenemos también la hipótesis de la muerte aparente. Esta hipótesis propone que él no murió, sino que estuvo desmayado y que en el tercer día recobró la conciencia, de alguna manera escapó de la tumba y logró convencer a los discípulos de que había resucitado. Esto tiene varias fallas. Primero, es médicamente imposible. Los romanos eran expertos en matar a las víctimas de la crucifixión. Incluso si Jesús no hubiera estado muerto cuando lo pusieron en la tumba, hubiera muerto adentro debido a las graves heridas que recibió por la manera en que fue torturado. Y en segundo lugar, si los discípulos hubieran visto a Jesús después de haber salido de su tumba, de alguna manera esquivando a los soldados romanos, estando desesperadamente necesitado de atención médica, no hubieran creído que Jesús, el glorioso Señor, había resucitado. Entonces, debido a todos estos motivos, todas estas hipótesis no logran explicar los 4 hechos. Solo el mensaje original de los discípulos, que Dios resucitó a Jesús, explica a la perfección los 4 hechos. Además, esta explicación calza con las condiciones que historiadores usan para justificar descripciones históricas. Tiene alcance explicativo porque explica varios hechos, no solo uno. Tiene poder explicativo porque explica por qué sucedieron los hechos. Es posible porque calza con el contexto de la historia, o sea, la vida y las enseñanzas de Jesús. No es forzada ni rebuscada, o sea, no requiere hipótesis adicionales, aparte de tal vez la existencia de Dios. Concuerda con otras creencias aceptadas, por ejemplo, la creencia de que las personas no resucitan de manera natural. Y finalmente, supera las hipótesis rivales, porque ninguna de las otras hipótesis tiene éxito en explicar los 4 hechos aceptados por la mayoría de historiadores, como lo tiene la hipótesis de la resurrección. Finalmente, la conclusión. Por lo tanto, Dios existe. El Dios que tenemos como conclusión de este argumento es uno que no solamente tiene el poder para resucitar muertos. Debemos ver atentamente a quién resucitó: a Jesús de Nazaret, cuya crucifixión fue instigada por los líderes judíos por haber afirmado tener autoridad divina, que solo Dios tiene. Si este hombre fue resucitado de entre los muertos, entonces Dios, contra quien supuestamente blasfemó, ha confirmado las declaraciones de Jesús, validando que son verdad, que efectivamente Jesús es quien afirmó ser. Queda en cada uno de nosotros preguntarnos: ¿quién es Jesús para mí? Y ¿qué haremos con las palabras que Él dijo? Entonces, no solamente Dios existe, sino que todo lo que Jesús dijo es respaldado por Dios y es verdad.